Antrocústico, amplificando el conocimiento. Feliz volver a estar aquí como cada viernes a las 5 de la tarde y pues me gustaría comenzar agradeciendo a quienes han colaborado en la emisión de este programa de la semana. Ellas y ellos son Melina Guerrero, quien es nuestra community manager y es encargada de traer a todos los invitados tan increíbles que hemos tenido en el programa. A nuestro equipo de diseño, Ana Mendoza y María de Lourdes Gutiérrez, al igual que a Fatino Osorio, Liliana Muñoz, Javier Rodríguez, Nelly Barragán, Verónica Sánchez, Luis Ángel Contreras y por supuesto no podemos dejar de lado a nuestro querido productor Alejandro Pastelín, que pues si no estuviera él, pues esto no sería posible. Y pues finalmente, como todos los viernes, ya lo están viendo en estos momentos, me acompaña Gabriel. Hola Gabo, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, aquí pasando, ya es lo último del semestre. Esperemos que a todos nos vaya muy bien. Esperemos, sí. Em, Hoy tenemos una invitada bastante especial. Sobre todo nos va a aportar mucho con estos temas que son bastante necesarios y que mucha gente no está lo suficientemente informada al respecto. Entonces, ¿te gustaría presentarla? Sí, claro que sí. Bueno, en esta ocasión tenemos a Sinayini Carrasco Colotla. Ella estudió Ciencias Políticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ha tomado diversos cursos y seminarios como el seminario Sensibilizando al Derecho del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos. Ha tenido capacitaciones en actualización en los procesos de protocolos de atención en situaciones especiales de exposición al VIH de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el CEDAW, del Instituto Nacional del Desarrollo Social, INDESOL. Ha tenido también un curso teórico práctico para víctimas, familiares y activistas defensores de víctimas del Colegio de México, así como un diplomado en Derechos Humanos, Género y Acceso a la Justicia de la Universidad Iberoamericana Puebla, entre otros. Actualmente es directora general del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, ODECIR, AC, y coordinadora del Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos, ahí mismo en ODECIR. Es coordinadora de la Red de Mujeres por la Libertad Reproductiva y también es integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Sinayini, muchísimas gracias por prestarnos un poquito de tu tiempo y que nos compartas. Yo creo que un tema muy importante, sobre todo ahorita que es esencial que todos estos temas se hablen. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Muchas Bueno, gracias. pues creo que no te saludé directamente, entonces, hola, es un gusto por fin conocerte, hemos estado viendo tu trabajo y pues, ¿qué más que preguntar directamente a la fuente, ¿no? Las dudas que surgen y pues podríamos empezar para los mortales como yo que no sabemos, ¿nos podría decir qué es lo que se hace en el ODECIR? Claro que sí. Pues mira, básicamente y lo que más hemos estado haciendo ahorita sobre todo es incidencia política. Ir y hablar con diputados, con algunos, a veces regidores, con personas tomadoras de decisiones que de alguna manera pueden, a través de sus acciones y de sus decisiones, valga la redundancia, incidir de manera que favorezca a la población, sobre todo a mujeres y a población LGBTTI, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es incidencia política. Muy importante, ¿no? Que las personas nos enteremos sobre todo de estos organismos y pues también de aquí surge la pregunta de si el personal que pertenece a ODECIR lleva algún tipo de capacitación o de orientación emocional en cuanto pues que se tratan temas un poco pues de cierta manera fuertes, ¿no? Porque estamos hablando de violencia y pues hay algún tipo de capacitación para el personal dentro de ODECIR. Bueno, de alguna manera nos ha costado trabajo porque además se ha ido aprendiendo en el camino, es la cuestión del autocuidado, ¿no?
En algún momento hemos llevado a acompañamiento psicológico, trabajamos temas de violencia, pero, por ejemplo, decir en este momento no trabaja con población de manera directa, ¿no? Porque también, o sea, trabajar con población es mucho más complicado, es mucho más, al final de cuentas, pues te tocan de manera personal y en este momento es algo que no hacemos. Si bien es cierto que nos afecta, por ejemplo, sobre todo en el conteo de feminicidios, ¿no? Muchas veces el estar leyendo las notas te toca personal, pero de alguna manera es diferente a, por ejemplo, quienes sí trabajan de manera directa con población, pero aún así sí intentamos o tratamos de que haya como momentos de autocuidado, momentos en que si uno no puede o si uno de las compañeras no puede, pues cambiarlo por alguien más, cositas así, ¿no? O sea, que sí tienen que ver con el cuidado personal. Y atendiendo a esto, cualquiera diría que los movimientos, causas que apoyan eh, son, o lo que es progresar es algo necesario, pero entonces, ¿por qué es que sigue siendo una lucha? ¿Qué falta para que el resto de la sociedad se concientice al respecto? ¿Es un problema de política o...? Pues es que son como muchos, o sea, son muchos factores, ¿no? Si bien es cierto que de manera legal, ¿no? O sea, en las leyes se ha avanzado de alguna forma, porque no al 100%, o sea, falta mucho por hacer, y esa también es cuestión de voluntad política. Por el otro lado también está el cómo, por ejemplo, hemos sido educados en un sistema patriarcal, en un sistema machista, y claro, reproducimos esas conductas. Entonces, por eso te digo, son de diferentes factores. Si bien es cierto que hace falta la voluntad política, mejorar algunas leyes o implementarlas o crearlas o reformarlas, pero también por el otro lado está lo de la sociedad, que implica sensibilización, que implica incluso un cambio de pensamiento de alguna forma para que vayamos avanzando en conjunto, ¿no? Además. Y pues también, por ejemplo, las autoridades, ¿no? Con el acceso a la justicia, con la aplicación de las leyes, porque no solamente basta que estén en el papel, sino que éstas sean aplicables o que se conviertan en políticas públicas. O sea, sí son muchas cosas las que aún hacen falta, y por eso sigue siendo una lucha, y por eso seguimos las feministas saliendo a las calles, por eso seguimos levantando la voz, por eso seguimos quejándonos en redes incluso, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, es que de qué sirve a lo mejor quejarse en redes. Tal vez para ustedes no, pero incluso el hecho de ir y quejarse en redes muchas veces también significa desahogarse, ¿no? A lo mejor dices en su forma de pensar, pero saco lo que traigo adentro, ¿no? O sea, porque también aguantarse, y ¿no? Que te enfrentas como con la misma piedra 1, 2, 3, 4 veces, y que a pesar de que hay cosas que ya se las dijeron desde otras instancias, desde otras organizaciones a nivel nacional, internacional, sigues tropezándote con la misma piedra porque, por ejemplo, los diputados no quieren hacer su chamba, ¿no? O alguna autoridad estatal o municipal tampoco quiere contribuir. Entonces, desde todos los ámbitos aún hace falta mucho por hacer. Ahondando un poco más en esto, ¿cómo ve el panorama desde dentro del movimiento? ¿Hay más personas que lo apoyan? ¿La sociedad en general es receptiva? ¿Qué diferencias ve actualmente en comparación a cuando inició? Evidentemente ha habido un cambio, o sea, sí hemos avanzado, a lo mejor no como nos gustaría, pero, por ejemplo, no sé, hace 10 años a lo mejor eran unas cuantas las que exigían que el aborto fuera legal, seguro, gratuito, ¿no? Y ahora podemos ver mucha mayor concentración y exigencia por parte de las mujeres, ¿no? Se han ido sumando
se asuman o no se asuman feministas, por ejemplo, porque también nos ha tocado eso, hay mucha mayor concentración de mujeres porque lo reconocen como un derecho al que deben tener acceso, ¿no? Como un servicio de salud pública que se les debe de garantizar. Entonces, claro que sí ha ido poco a poco, no igual en todos los temas, ¿no? A lo mejor hay unos temas que están aún más atrasados que otros, o en los difícilmente se ha ido como cambiando o modificando esta percepción de parte de la sociedad, pero se ha ido avanzando. También es muy importante toda esta parte de la información, ¿no? Porque, bueno, actualmente lo vemos igual en las redes sociales, como anteriormente lo estaba mencionando, de todo esto como que sale mucha información luego en internet y pues quisiéramos igual preguntarle a usted que es, pues se especializa en estos temas, ¿qué medios podemos seguir para mantenernos informados sobre estas situaciones, pero que sean pues confiables, por así decirlo? Pues yo les diría que, por ejemplo, obviamente buscaran Audecir en sus páginas, pero que además también buscaran organizaciones que son aliadas, ¿no? Dependiendo también del tema. Por ejemplo, en Puebla, ¿no? Está el Taller AC, está DDCER, está Redefine, dependiendo te digo, dependiendo como del tema, ¿no? En páginas, algunas oficiales, ¿no? No sé, te podría como mencionar varias, pero obviamente, por ejemplo, si entran a la página de Odecir, muchas veces pues publicamos o compartimos información de otras páginas, otras notas, y a través de ahí se podrían como ir vinculando con páginas que sean afines a los temas que manejamos. Bueno, entonces ya, para empezar a seguir a o decir, ¿no? Creo que de ley. Y regresando un poco a la cuestión, hay un sector de la población que no solo no está de acuerdo con las causas eh, de las protestas feministas, sino que además piensan que no logran nada. Um, ¿Es esto así? Ya hace unos minutos nos habló un poco de esto, pero podría profundizar qué se ha logrado con las diversas marchas en el país. O sea, por ejemplo, con las marchas en cuanto a feminicidios, ¿no? Si bien es cierto que cuando hablamos de feminicidio, hay o no siempre, a pesar de que la familia lo señala, se encuentra a la persona responsable del delito, también ha servido para presionar o hacer presión sobre fiscalía. En algunos casos sí se ha logrado que lo detengan, ¿no? O sea, que sí vayan y lo busquen, porque muchas veces saben quién es, que van, que lo denuncian, que llevan pruebas y todo. A veces las fiscalías no se mueven, ¿no? O la fiscalía no se mueve. Y a través de la presión, lamentablemente tiene que ser así muchas veces, a través de la presión mediática y de la presión social, es como se ha hecho que la fiscalía. Entonces, las marchas sí han servido, incluso para encontrar a niñas o adolescentes que han desaparecido o han sido reportadas como desaparecidas. También ha servido para difundir más información. O sea, sí salimos, sí tomamos las calles, pero además también es como el apoderarnos de un espacio público, porque pues a mucha gente le puede molestar, pero algo que es cierto es que la calle también es nuestra y que en la calle también podemos hacer cosas, ¿no? Y también en la calle encontramos o se han formado redes de mujeres para hacer acompañamiento, por ejemplo, a personas, bueno, a mujeres que son violentadas o que necesitan algún tipo de apoyo o de ayuda. Entonces también se han tejido redes entre nosotras. Y bueno, precisamente ahorita tocando el tema de como del apoyo, nosotros que no estamos como
realmente inmiscuidos en alguna organización o algo así? ¿De qué manera se puede apoyar nosotros como sociedad a estas causas? Pues creo que, por ejemplo, no sé, a lo mejor sí solamente en información de páginas aliadas o información que sí tenga un contenido científico, un contenido veraz, porque siempre fijarse y comparte, ¿no? Si solamente es como a través de redes sociales. Otra podría ser, por ejemplo, si, bueno, acudir a las manifestaciones que en algunos momentos se hacen, y si no pueden acudir a manifestaciones, a lo mejor, desde donde puedan, ¿no? Económica o con material, alguna protesta, o a las organizaciones buscan recursos para seguir los proyectos que tienen. También desde ahí, si es que sus recursos económicos bueno, se los permite. También, por ejemplo, desde el voluntariado, desde el servicio social o las prácticas profesionales, ¿no? O sea, hay como muchas formas de apoyar a la causa. Contribuyendo a lo que dijo anteriormente, de hecho las manifestaciones mismas sirvieron para concientizar porque lamentablemente esto se ha polarizado, entonces vemos gente que simplemente quiere estar en desacuerdo, pero por lo menos ya dicen, ok, sí, quizás las marchas, ¿no? Pero creo que es un gran logro que se ha conseguido con esto, el que la gente busque opciones, ¿no? Cosa que antes no se hacía. Y volviendo a o decir, ¿de qué manera ha contribuido respecto a la reciente aprobación del matrimonio igualitario en Puebla? Desde, híjoles, no recuerdo el año, me parece que como 2013, 14. Bueno, desde que inició decir, de alguna manera la población LGBTTI era parte de la población beneficiaria o objetivo, ¿no? Después, en alianza con Alex Ali, que ahora está en Matrimonio Igualitario, México Igualitario, perdón, se llama la asociación, organizaron, creo, bodas masivas, simbólicas, consiguieron amparos para que parejas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio, ¿no? Y todo el tiempo hemos estado impulsando el tema de matrimonio igualitario, no solos, ¿no? Evidentemente no solos, sino en colaboración con otras organizaciones como el Taller, como México Igualitario, para que los legisladores lo aprobaran. Nos enfrentamos a algunas legislaciones panistas que evidentemente para nada, pero cuando entró Morena, cuando llegó Morena en esta legislación, pues supusimos que sería como más fácil, ¿no? Sin cuando a principios, ustedes recordarán que el mismo gobernador metió una iniciativa donde decía que mantenía el matrimonio entre hombre y mujer, ¿no? También, por ejemplo, estaba la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a pesar de que ya se les había indicado a las legislaturas pasadas que tenían que modificar el Código Civil para que no dijera entre hombre y mujer, sino hubiera este reconocimiento de derechos, se negaron, ¿no? Y también con los de Morena, cuando llegaron, se negaron. Lamentable y afortunadamente hasta apenas lo hicieron, ¿no? Y pues, como te digo, como siempre hemos estado impulsando el tema. Ahorita lo que seguiría es como estar al pendiente de que en los registros civiles pues no se les niegue, ¿no? Que se garantice que ellos puedan o ellas puedan casarse. Bueno, ahorita que precisamente estamos hablando del papel de ODECID,
en estas temáticas tan importantes. Bueno, también nos gustaría preguntarle sobre pues esta noticia, ¿no? Que ha dado la vuelta a todo el país durante estos últimos días, que es sobre la aprobación de la ley Olimpia. Y también pues preguntarle, ¿no? ¿Cómo fue qué proceso se siguió para que esto finalmente fuera una realidad? Por ejemplo, aquí en Puebla en 2018 se impulsó la ley Olimpia, ¿no? Es una iniciativa que trae Olimpia Coral, y que la fue promoviendo como por varios estados y en Puebla, pues bueno, y en todos los estados, al final buscó aliadas que impulsáramos, ¿no? Que apoyáramos esa ley para prohibir el compartido, bueno, que las personas pudieran compartir contenido sexual sin consentimiento, ¿no? O sea, videos, fotografías, incluso lo que fuera, que no tuvieran el consentimiento de la persona que se los había compartido. Fue ahí donde yo conocí a Coral, no la conocía antes, de hecho, o sea, sí había oído hablar de ella y todo, pero fue hasta ahí donde la conocí y estuvimos impulsando la ley con los legisladores, bueno, la iniciativa con los legisladores para que la aprobaran. Afortunadamente, después de un tiempo, porque también no fue como tan fácil, en 2018 se aprueba y Olimpia la ha seguido impulsando o la siguió impulsando en otros estados con otras colectivas también, ¿no? Y bueno, ante el crecimiento de casos, ¿no? Ante el aumento de casos donde las chicas son vulneradas porque la pareja, la expareja o alguien que conocía, bueno, que las conoce y a quien les llegó fotografías íntimas, empezaron a compartir, pues se hizo como de mayor importancia que reconocieran que esto era un delito, ¿no? Sobre todo es eso, que el que compartieran imágenes sin el consentimiento de la persona o videos, pues era un delito y tenían que asegurar que las mujeres de alguna manera también estemos seguras en Internet, ¿no? Porque de repente era como Internet es un lugar de nadie, donde nadie manda, donde no hay ley, ¿no? O sea, si está en Internet es como público, pero no tanto, ¿no? O sea, sobre todo cuando afecta o vulnera a una persona. Y pues fue así como el caminito que fue siguiendo. O sea, ya lleva años haciendo esto. Las colectivas llevamos años apoyándola. Y pues lo que nos obligó de alguna manera o nos orilló como a impulsar y a exigir que se reconociera, pues fue el aumento de casos. Em, Yendo al nivel nacional, ¿cuál es el impacto que ve en la aprobación de la ley? Habría que, la verdad, en este momento no la he leído, he tenido trabajo, pero habría que estudiar o analizar cómo quedó exactamente. Me parece que está bien hecha, comentarios que he visto, pero ya está de alguna manera garantizado que es un delito que compartan tu información privada sin tu consentimiento, ¿no? Fotografías íntimas específicamente, sobre todo. Y ahorita, igual que como lo que sucede en Puebla, ¿no? Hay que ver cómo lo aplican las autoridades, porque muchas veces cuando hacemos las denuncias, ¿no? O sea, no basta que la ley, sino el que las autoridades lo apliquen, el que sí haya un seguimiento, el que se dé acceso a la justicia. Hasta que empecemos a ver que realmente se está aplicando, es cuando podremos hablar de que sí hay un impacto como tal. Ahorita, pues sí, es muy importante, ¿no? Que las autoridades den seguimiento, ¿no? Porque pues está la legislación, está la ley, pero pues también tiene que hacerse valer, ¿no? Se tiene que cumplir. Y bueno, ahorita tomando en cuenta este contexto actual en el que nos encontramos, este mes, el 9 de noviembre, sucedió algo que pues creo que movió a todo el país y yo creo que la mayoría estamos en desacuerdo.
lo que pasó en Cancún el 9 de noviembre. Eh, ¿Cuál consideraría que sería el protocolo idóneo para que no sucedan este tipo de situaciones? Porque al final de cuentas fue básicamente eso, ¿no? Ajá. O sea, manifestantes tienen derecho a ocupar las calles. Eso. Podemos estar o no de acuerdo en la forma en la que lo hacen, pero por parte de las autoridades me parece que tienen que reconsiderar que la respuesta jamás, jamás es la represión ni el uso de armas, ¿no? Contra manifestantes. O sea, me parece que jamás, jamás va a ser la respuesta. Y además es lamentable que dejen ver que una pared, un vidrio, un edificio, que la vida de una persona, ¿no? Bueno, las manifestantes en general, ¿no? Salíamos las feministas y, y solo salíamos a como a marchar muy pacífica, muy bonitas, si acaso con una mantita o algo así, ¿no? Porque claro, no teníamos que ser incómodas. Y la respuesta que obteníamos era que no nos hacían caso, que se burlaban, ¿no? Así como de estas viejas, por ejemplo, ¿no? O sea, escuchábamos como muy comúnmente eso. Pero al final de cuentas, digo, revisando las cifras, matan a 10 mujeres, 9, 10 mujeres cada día. Es evidente que la rabia ha crecido, que la indignación ha crecido y que si no nos hacen caso también por las buenas, pues las feministas y las manifestantes vamos a buscar otras formas de que nos hagan caso. Y lamentablemente esto ha sido a través de este tipo de manifestaciones, donde rompiéndole sus vidrios y rayándole sus paredes es como nos han hecho caso. Y es nuestro derecho también. Al final de cuentas, o sea, yo veo que la gente se indigna porque fuimos y rayamos o porque fuimos y rompimos, ¿no? Pero a las 2 horas, esa pared ya está pintada. ¿Quién nos regresa la vida de la chica asesinada? O sea, no hay comparación. Está bien que les moleste, está bien que no estén de acuerdo, pero te digo, por parte de las autoridades, jamás, jamás la represión puede ser una respuesta a las manifestaciones. En ningún lado, además. Sí, creo que es algo que causa mucha indignación como país, igual como mujer, creo que esto es muy denigrante, ¿no? Que se tome esta respuesta por parte del gobierno y que es una temática tan importante, ¿no? Como la vida de las personas, de las mujeres y pues sí creo que es un tema muy, muy, muy importante de que sea visible, ¿no? Y Pues además, por sí. ejemplo, yo preguntaría, ¿no? ¿A qué mujer tienen que matar para que estas personas a las que les molestan que se rayen las paredes, para que se indignen, ¿no? ¿O a cuántas tendrían que matar para que realmente haya indignación? O sea, te digo, no hay comparativo en ese aspecto. Claro, no, sí es algo muy complejo y esperamos que haya mayor receptividad, ¿no? Por parte de las personas. Pero me parece que hay algunos comentarios aquí del público. Dice Jorge Hugo Sevilla Méndez, nos manda saludos desde Tapachula, Chiapas, es egresado de Derecho UAP y pues un saludo a Jorge Hugo. Eh, También, no sé qué otro comentario tengas tú, Gabo. Dice Benazir M. Seyer, muy interesante. Y me parece que hay otra de Carolina Velázquez Méndez. Chicos, siempre es un gusto verlos, ¿no? Pues muchas gracias, Carolina, por estar siempre al pendiente acá del programa y pues es un gusto tenerlos a todos aquí presentes y pues también un gusto tener a nuestra invitada del día de hoy, de verdad, muchísimas gracias, Nayini. Creo que es muy importante y yo personalmente como mujer, como ciudadana, como, pues sí, como ser humano te agradezco mucho de
sobre tu labor. Es muy importante estos temas actualmente y sí se debe de hacer algo, ¿no? Porque no nada más se queda como en la parte de la conciencia, se tiene que tomar acciones porque si no, pues no se va a poder lograr nada. Y pues muchísimas gracias por prestarnos un poquito de tu tiempo y por brindarnos tanta información tan importante. No, pues al contrario, de verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bonito fin. Bueno, vamos a comenzar con una sección que se llama Tic Tac al pasado, y creo que es muy importante recordar algunas fechas, ya que hace 31 años, la noche del 9 de noviembre de 1989, fue derribado el muro de Berlín, que dividió la capital alemana durante otras casi 3 décadas. No solo dividía esta ciudad, dividía toda Europa y era símbolo de un mundo con dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. La caída del muro supuso que los berlineses del este tuvieran los mismos derechos y libertades que en el Berlín occidental, que familiares separados por el muro pudieran unirse y que todos pudieran circular libremente por su ciudad. Luego de que el muro construido después de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, diera como resultado que los países vencedores dividieran Alemania en dos: la República Federal de Alemania, la cual estaba bajo el control de Estados Unidos, y el Reino Unido y Francia, y la República Democrática Alemana bajo la influencia de la Unión Soviética, a pesar de que los países occidentales se negaban a reconocerlo como un país independiente. La vida era muy diferente a un lado y otro del muro. Sin embargo, fue la presión social tras meses de protestas y reivindicaciones entre 1961 y 1988, así como la demanda de los berlineses, que consiguieron derribar el muro de la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989. La reunificación de Alemania se hizo oficial el 3 de octubre de 1990. Y pues al día de hoy, Estados Unidos y Rusia, el país más importante de la antigua Unión Soviética, siguen rivalizando por extender su influencia y sus políticas por el mundo. ¿Tú qué piensas, Gabo? Creo que es una fecha muy importante y sobre todo en estas temáticas. Sí, muy importante. Me recuerda mucho a Bowie. Ahí como dato curioso. Eh, pero creo que lo mejor que podríamos hacer ahora es pasar a curiosidades de la lengua con Luis Ángel y Vero, que seguramente están ahí. ¿De qué nos hablarán hoy? ¿De qué crees que nos hablen? Yo no leí. No sé, a ver, chicos, ¿qué nos habían preparados el día de hoy? Esta sí va a ser Hola, una chicos. sorpresa. Hola. Hola, chicos. Hola, Luis. Hola. Hola. Hola, pues bueno, el día de hoy les tenemos un programa muy interesante, una sección muy interesante, y es que ¿cuántos de nosotros hemos escuchado la palabra paragüitas o incluso pingüino? Y es que si le ponemos atención encontraremos que en la U hay dos puntitos en la parte superior que si le ponemos imaginación parecen unas caritas. Y dentro de esto vamos a hablar un poco acerca de estos dos puntos que llevan por nombre diéresis y que sin duda alguna vale la pena que conozcas un poco acerca de la historia de la diéresis. Para comenzar, como bien lo digo, la diéresis se ocupa a nivel todos los países que hablan español y por supuesto aquellas incluso palabras o consonantes que están compuestas por la G, la U, la E y por supuesto la G, la U y la I. También de acuerdo con el lingüista español Salvador Gutiérrez Ordóñez, catedrático de Lingüística General en la Universidad de León, miembro de la Real Academia Española y autor del libro Historia de algunos signos ortográficos, dicta que en este caso la diéresis se origina o nace para poder pronunciar, por supuesto, la U, y en este caso, ya que no es lo mismo decir paragüismo que decir paraguismo. Además, también se encuentra vigente desde el Renacimiento, que es un punto importante y que, por supuesto, mi compañera Vero les tiene más. Así es, compañero. Pues Ordóñez cuenta que la transformación más importante que sufrió la diéresis fue en 1815, cuando en la octava edición de la ortografía La RAE decidieron que la letra Q siempre se usaría en la secuencia Q y la U, y solo se podría utilizar junto con las letras E o I, formando de este modo la sílaba que se conforma por la Q, la U y la E,
y la Ki, que se conforma por la Q, la U y la I. Este cambio afectó a la diéresis porque hasta este momento en algunas palabras la Q y la U se podrían usar con otras vocales. De esta forma, en lugar de cuando, que se escribe con C de casa, se escribía cuando con Q. Y el número 4 era 4, de igual forma con Q. De este modo, igual algo interesante es que el dilema apareció cuando la Q y la U de igual forma iban seguidas, por ejemplo, de las vocales E, I, y esto era necesario, obviamente, o buscaban ciertas cuestiones, puesto que necesitábamos que la U pudiera sonar. En base a ello, comenzó a utilizarse las famosas diéresis para poder pronunciar ciertas palabras. De igual forma, un ejemplo muy claro y que podemos dejar muy bien es que, por ejemplo, anteriormente se podía escribir la palabra cuerpo con Q de queso y no con C de casa. Pero tras varias normas y varios cambios, se estableció que, por ejemplo, aquellas palabras que se escribían con Q se escribieran con C de casa y que iban seguidas de la U. De igual forma, aquellas palabras que de alguna forma se escribían con G, con U, con E y con G, con U y con I, pudieran utilizarse con diéresis. Como tal, el uso de la diéresis tal cual la conocemos comenzó a partir de gracias a ese cambio. ¿Eso fue todo? No, creo que ya bueno, ya Luis ni va, ahora voy yo. Pues así como lo menciona Luis, en español el uso de la diéresis tiene fines poéticos, pero en francés se utiliza para señalar que dos vocales juntas estos formarían un sonido único. Estos deben de leerse separadamente. Esto lo señala Salvador Gutiérrez en su obra. Algunas palabras para entender esta cuestión son lingüística, agüita, bilingüe, pingüino y güero. Y pues Luis nos dará otros ejemplos. También otros ejemplos que podemos utilizar y que creo que todo el mundo conoce son las palabras sinvergüenza, legüeta, cigüeña, antigüedad o incluso nicaragüense. Como tal, podemos encontrar que en estas palabras, en la U, podemos encontrar la diéresis y que, como lo digo, si ponemos un poco de atención, podemos ver que dentro de esta palabra podemos encontrar una carita gracias a que en la U podemos formar una boquita y de igual forma en la parte superior unos ojitos. Y bueno, ahora como ya lo conocemos, la próxima vez que puedas, por supuesto, leer un libro o incluso ver un anuncio publicitario o ver cualquier publicación en Facebook, de alguna u otra forma, vas a saber un poco más de historia acerca de este gran signo que muchos hispanohablantes y por supuesto mucha gente que habla español los utiliza. Wow. Muchas gracias por la información, chicos. Sí, la verdad estuvo muy interesante. Ya no sabía esa parte de la historia y es padre, ¿no? Saber todo esto y pues muchísimas gracias por darnos esta información. Creo que nos va a servir mucho. Gracias, Dani Gabo. Sí, pues yo creo que igual para complementar el tema, yo creo que a todos se nos ha pasado eso de que pues nos hacen poner esos dos pequeños puntitos en la letra y pues son errores que a veces pues a pesar de que sabemos lo que significa o para qué sirve, o sea, no. ¿Para qué, no? Ajá, exacto. Gracias, chicos. Les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense. Igualmente, Hasta luego. gracias. Hasta luego, hasta luego. Es hora de Tic Tac de nuevo. Esta vez hablaremos acerca de algo sumamente interesante. La ciencia es la herramienta que el ser humano ha creado para comprender el mundo que le rodea, así como para aplicar esos conocimientos en su beneficio, mientras que los avances científicos nos permiten hallar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales y con los que construir un futuro sostenible, con el propósito de renovar el compromiso, tanto nacional como intelectual, en pro de la ciencia, así como para la erradicación de la pobreza. Desde el año 2020, la ONU estableció el 10 de noviembre de cada año como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Este 2020, el enfoque es la ciencia para y con la sociedad. Con el propósito de hacer frente a la pandemia global de COVID-19, luego de que a lo largo de esta crisis sanitaria sin precedentes, la UNESCO como la Agencia de las Naciones Unidas y el campo de la ciencia en su mandato se han esforzado para acercar la ciencia a la sociedad y reforzar las colaboraciones científicas internacionales que se necesitan de manera crítica.
Desde la perspectiva científica, la respuesta de la UNESCO al COVID-19 se estructura en torno a 3 pilares principales: promover la cooperación científica internacional, asegurar el acceso al agua y apoyar la reconstrucción ecológica. Para celebrar el Día Mundial de la Ciencia 2020, la UNESCO organizará una mesa redonda en línea sobre el tema La ciencia para y con la sociedad frente al COVID-19. Únete a la conversación con los hashtags Science Day. Creo que es muy importante este tema de la ciencia y de los avances que se pueden dar, y ojalá que haya también mucho avance en cuestión de, pues, de la vacuna, ¿no? Que creo que todos estamos hablando de eso. Y pues también hablando de todo este tema de salud, tenemos a Javier con Conexión Salud. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Hola Dani, hola Gabo. Y Hola Javi. esta semana aquí en Conexión Salud vamos a tocar un tema relevante, sobre todo por el momento en el que estamos, ya que vamos a cumplir ya 7 meses en confinamiento y pues estamos obligados, obviamente, por la pandemia que estamos sufriendo. Y aunque los picos van moviéndose tanto en México como en otros países, van subiendo y bajando los casos, pues los especialistas nos han aconsejado mantener las medidas de higiene y convivencia, aun cuando ciertos sectores de la economía ya han sido reactivados. Es justamente el tema que voy a tratar, que es la convivencia social en tiempos de COVID. Sobre todo lo que es el distanciamiento social. Bueno, y basándonos sobre todo en casos que están sucediendo también alrededor del mundo, ya que, como ves, Francia inició un nuevo confinamiento hace algunas semanas, en la cual, bueno, trata de disminuir los casos o el golpe de la segunda ola del virus. Y bueno, aunque es menos restrictivo que el primero que impusieron en este mismo país, nos podemos dar una idea de qué pasaría si en México se volviera a salir de control esta situación. Y tomando en cuenta otras noticias de alrededor del mundo, tenemos una noticia que vino directamente desde Rusia, donde Alexander Shifernov, quien es un profesor de virología y experto en el Centro Federal de Investigación de Medicina Básica y Transnacional de Novosibirsk, profesor fue infectado por el virus a inicio de la pandemia. Sin embargo, solamente 3 meses después de haberse recuperado, se dio cuenta de que los anticuerpos que su cuerpo había creado como defensa contra el coronavirus ya habían desaparecido. Y bueno, esto le causó como que un poquito de, igual no pánico, pero sí le llamó la atención, ya que él es una persona que estaba, como me dijo, que está en constante contacto con personas que tienen el virus. Entonces se comenzó a aplicar la prueba periódicamente para ver si regresaba este virus, a pesar de que él ya no tenía los anticuerpos. Y como era de esperarse, a los 6 meses después de haber sido infectado del COVID, se le volvió a detectar. Y entonces esto es algo muy importante porque nos está diciendo por esa experiencia que se va a descartar la posibilidad de una inmunidad colectiva o de rebaño. De hecho, ese es un tema que en México a inicios de la pandemia circuló como rumor de las supuestas fiestas COVID, en las cuales, bueno, las personas se reunían para contagiarse voluntariamente y según adquirir esta inmunidad de rebaño y ya no enfermarse. Sin embargo, con este hecho, pues estamos descartando esta opción, e incluso lo que nos advierte el profesor es que a pesar de que encuentremos la vacuna contra el COVID, esta debe de ser administrada periódicamente como es la de la influenza, pues para que no nos dé este virus. Entonces estamos descartando que podamos desarrollar una inmunidad colectiva. Pero por el otro lado también debemos ser conscientes que hay actividades indispensables para el funcionamiento de un país, así como para el sustento de millones de personas que su trabajo les obliga a salir de casa y estar en espacios con cierto grado de aglomeración. Entonces vamos a tener unas recomendaciones para una convivencia, sobre todo responsable, las cuales son las siguientes y sobre todo que ya conocemos muy bien. El quedarse en casa. Esto, pues bueno, como lo comenté, hay actividades o trabajos que van a necesitar que forzosamente las personas salgan de casa a realizar desde compras hasta realizar su trabajo. Entonces,
Si no es por un motivo que realmente sea necesario, pues lo mejor va a ser quedarnos en casa y, bueno, salir solamente si es necesario. Evitar grandes aglomeraciones de gente. Bueno, si ya nos tocó salir, pues evitar espacios donde haya mucha gente y sobre todo debemos de evitar lugares sin ventilación, donde hayan más personas y bueno, en esos espacios el virus es mucho más fácil de transmitirse. Mantener una distancia adecuada, lo cual puede ser de 1,5 metros, si se puede obviamente más, pero bueno, eso sería lo cordial. Y el uso de cubrebocas es por nuestro cuidado y por lo demás, por el de los demás. Entonces no solamente es para cuidar nuestra salud, sino es también un sinónimo de respeto al estar nosotros en un área pública o con otras personas, el portar el cubrebocas. Y sobre todo el estornudo de etiqueta, ya lo sabemos que es con un paño y si no contamos con un paño en el ángulo interior del brazo. Constante lavado de manos y también el desinfectado. Y bueno, yo creo que para todos es difícil tener que mantener la distancia incluso de nuestros seres queridos, pero justamente para proteger y cuidar de ellos a nuestros seres queridos es indispensable seguir estas medidas de convivencia. Mi nombre es Javier Rodríguez Suárez, esto fue Conexión Salud. Pues muchas gracias, Javi. Igual creo que sí es muy importante que se tomen las recomendaciones que estabas mencionando, sobre todo porque es algo latente y no se ha terminado. Y pues sí es muy, muy importante, muy relevante que se tomen todo esto en serio. Sí, son medidas, nos tenemos que ir acostumbrando, eso es lo que se llama la nueva normalidad, que medidas que han llegado para quedarse o por lo menos para estar por un buen rato acompañándonos. Y como lo mencioné, hay algunos que pensaban que ya han sido contagiados y que no tuvieron grandes síntomas, que ya nos habíamos salvado, ¿no? Y bueno, con la noticia también que comentamos del profesor de Rusia, es que nos damos cuenta de que no, sigue latente, a pesar de que ya hayamos pasado por alguna enfermedad o hayamos sido contagiados, bueno, no hemos desarrollado la inmunidad e incluso si se desarrolla la vacuna va a tener que ser proporcionada periódicamente para evitar que se vuelva a salir de control. Perfecto, pues muchas gracias por la información, Javi, y pues esperamos verte el próximo programa, que nos traiga esta información tan importante, ¿no? Que las personas muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Javi. Bye. Bueno, ahora vamos a la última parte de Tic Tac, al pasado. Como sabemos, el libro se considera un instrumento de transmisión cultural en la historia de la humanidad. A la fecha, continúa siendo una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier persona o sociedad. Sin embargo, con la incorporación de las nuevas tecnologías, se han hecho esfuerzos para conservar la tradición del libro de formato impreso, tal y como se puede observar en el documental The Fantastic Flying Books, el cual nos ayuda a apreciar algunas virtudes del papel que las pantallas no nos pueden mostrar. Establecido durante el gobierno de José López Portillo, quien declaraba que la educación era prioritaria como desarrollo del país, el 12 de noviembre de cada año se celebra el Día Nacional del Libro en el marco del nacimiento de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, quien es recordada por su poesía y por hacer a un lado los convencionalismos de la Nueva España, además de ser defensora al derecho de leer, figura entregada a los libros y el fervor por el saber. Este día tiene como objetivo, según el decreto, dar mayor divulgación al libro en el territorio nacional, promover el hábito de la buena lectura y mejorar el nivel de educación. El 12 de noviembre de 1980 se celebró por primera vez el Día Nacional del Libro y para abrir esta conmemoración se editó el libro Sor Juana Inés de la Cruz, Obras Escogidas. También hay que recordar que la lectura no solo proporciona información sobre determinados temas, ya que es un instrumento para el desarrollo de las poblaciones, pues a través de ella se educa a los ciudadanos, se crean hábitos de reflexión y análisis, así como se desarrolla el pensamiento crítico, la concentración, entretiene, se recrea y se fomentan valores. Y bien, Gabo. Que es un día muy importante. Solo recomendar, por favor, a todos que tomen un buen libro, sin importar de lo que sea. Va a ayudar mucho, pero que lea, aunque sea, no sé, las instrucciones de la licuadora, pero que lea.
Ahora vamos a una sección que a todos nos gusta mucho. Hablemos sobre ellos, es con Fatín y nos va a hablar de algo bastante interesante. Fatín. Hola, Fati. Hola Dani, hola Gabo, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Hablemos sobre ellos. Y hoy voy a hablarles de un animal que es un poquito peculiar y quiero que me ayuden. No sé, quiero adivinar si es un animal pequeño o grande. Pequeño. Pequeño. Más o menos por ahí va el tema. Ok, ¿es un mamífero o qué piensan qué tipo de animal va a ser? Un mamífero, sí, muy por eso. Ok. Vamos a Por ahí de empezar. Asia. Oye. El spoiler. Alerta spoiler. Bueno, hoy nos vamos a alejar un poco de los animales que estamos acostumbrados a ver, o más que nada, uno del que tal vez no habías escuchado hablar. Existen animales los cuales son verdaderamente extraordinarios sobre la faz de la Tierra, criaturas que, además de presentar una estética singular, son un claro ejemplo de una adaptación brutal al medio en el que han de desenvolverse. Y por si tienen una duda, pues estamos hablando del pangolín. Este mamífero placentario, como el cuerpo cubierto de escamas, se alimenta principalmente de termitas, para lo cual ha desarrollado una larga lengua pegajosa y su boca pues carece de dientes. Tiene un hociquito un poquito alargadito, muy chiquito, y pues obviamente su lengua es muy fina. Otra de sus peculiaridades, que son sus escamas, que le sirven como mecanismo de defensa, pues cuando es atacado tienden a hacerse una bola para protegerse por su dura piel. Ahora, si bien su nombre viene del malayo, que es pangolín, el que se enrolla, es un animal muy curioso, pero bueno, por si no sabían otro dato, es que existen 8 especies de pangolines y estas se encuentran distribuidas en el mundo, en 2 continentes para ser específica, porque pues sí, son 8 especies. Y 4 de las especies viven en África. El pangolín del vientre negro, el que es de vientre blanco, el gigante y el que es de tierra de Temminck. Las otras 4 especies encontradas en Asia son el pangolín indio, el pangolín filipino, el de Sunda y el pangolín chino. Ahora hablando de su dieta, esta está basada en insectos a los que detecta gracias a su extraordinario olfato. Algo que hace durante las noches, pues es un animal eminentemente nocturno. Respecto a su sociabilidad, pues son animales nómadas y solitarios. Hay estudios donde es muy difícil que vean 2 pangolines juntos, si más que nada llegan a estar juntos por las épocas de reproducción y cuando la hembra pues da a luz, aunque algo más curioso aún es que no hay muchos registros de cómo se reproducen estos animalitos, sino que son muy difíciles de encontrar a veces. Pero bueno, como ya había dicho, son solitarios y habitualmente esquivos de la relación con otros animales, especialmente con los humanos, obviamente. Su hábitat se da en los bushlands, los bosques del centro de África y las sabanas, y el pangolín asiático habita entre Borneo hasta Pakistán. Y bueno, estos suelen vivir en madrigueras que cavan en el suelo utilizando sus potentes garras que pueden llegar hasta romper una pierna humana. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con estos animalitos. Pero algo sumamente triste sobre este pequeño animalito es que el pangolín es el mamífero más traficado en el mundo. Las entidades conservacionistas alertan del declive de este animal en serio peligro de desaparecer ante la creciente el tráfico por el valor de sus escamas. Este animal, pues, sus escamas las utilizan porque son muy demandadas en algunos países asiáticos, como China o Vietnam, donde se usan como medicina tradicional para el tratamiento de remedios como el asma, el reumatismo, el artritis. El pangolín está en el punto de mira, pues, de muchas entidades, como ya lo había mencionado, pues estos alertan de la fragilidad del estado de conservación de este pequeño mamífero, fácilmente reconocible por su armadura llena de escamas, y pues las 8 especies existentes están amenazadas, y de estas solo 2 han sido catalogadas en peligro crítico, por lo que la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, dentro de los animales, los catalogan dentro de los animales en vía de extinción.
Esta frágil situación lo convierte en el mamífero más afectado por el tráfico de especies. Y pues otro dato es que los pangolines pueden portar diversos tipos de coronavirus relacionados con el SARS-CoV-2, aunque todavía no hay evidencia de la relación entre pangolín y el COVID-19 que afecta a seres humanos. Un grupo de científicos ha revelado en un artículo publicado en Nature que estos animales son portadores de varios coronavirus estrechamente relacionados, pero pues el grado de similitud no es suficiente para sugerir que los pangolines son los huéspedes intermedios que están directamente involucrados en el brote actual de COVID. Sin embargo, los hallazgos sugieren que los pangolines son un huésped secundario de virus tipo coronavirus y que su venta en los mercados de vida silvestre debería estar estrictamente prohibida para minimizar el riesgo de transmisión futura con los humanos. Y otra cosa que había pasado mucho es que estos animales los atacaron mucho porque según eran los responsables del COVID. Pero aunque no han confirmado eso, sí hay una estrecha relación con tipos de coronavirus, pero no con COVID-19. Y para otro dato que les quería decir, no es un animal chiquito, sino este mide entre 65 centímetros a 1,76 m y su cola puede medir lo mismo que su cuerpo. Y no sé, qué tal les pareció? Eh, ya había escuchado del pangolín unos meses antes porque sigo un programa, bueno, a alguien que se llama Frank, tiene un programa que se llama Wild Frank, y si no conocen el pangolín y quieren saber más de él y cómo es en su hábitat, les recomiendo mucho que lo busquen, Wild Frank, y pues no sé, nunca me imaginé que después de ver eso de repente me encerrarían, ¿no? Como por aquí una relación que todavía no logro encontrar. ¿Tú qué opinas, Dani? Sí, creo que, bueno, yo no sabía ahorita los datos que nos acaba de decir Fatim. Sí conocía al animalito, pero yo creí que era más pequeño, pero no, sí está algo grande. Y pues sí es muy feo, ¿no? Que sigan traficando con animales, ¿no? Porque ningún ser vivo lo merece. Y pues no sé, esperemos que ya reduzca, ¿no? El tráfico de animales y de estos animalitos que pues igual algunos están en peligro de extinción. Pero muchas gracias por la información, Fatín, como siempre. Se nos acabó el tiempo, pero nos encantaría que siguieras hablándonos sobre programas. Sí, Nos muchas vemos. gracias a ti. Hasta luego. Bueno, hemos llegado al final del programa, incluso llegamos un poco tarde, pero pues muchas gracias por vernos. Recuerden vernos todos los viernes a las 5 de la tarde por Radio WAP. Pueden vernos también por Radio WAP, Tehuacán, Chignahuapan. Y pues aquí nos veremos el próximo viernes. Luego, que recuerden que la Adiós. mejor manera de ver a un animal es libre. Exactamente. Adiós.